Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos, el primer libro monográfico en cualquier idioma sobre anarquía relacional. Y bueno, se me ha ocurrido hacer una serie de vídeos, este es el primero, pequeñas entregas en las que presentaré y examinaré los diferentes aspectos que se tratan en el libro, que se tratan obviamente en más profundidad. La idea de hecho es complementar la información que se da en el libro y utilizando pues este medio, ¿no? Que es un audiovisual más cercano, un lenguaje diferente. No es una alternativa a la lectura, sino más bien una introducción, un aperitivo, que espero que despierte el apetito, al mismo tiempo que da una impresión general de las cuestiones que el libro plantea. Así que si os parece, sin más, vamos allá con una presentación general, una especie de repaso de todo el libro. Luego en cada uno de los vídeos pues iremos viendo aspectos concretos pues, de cada capítulo o de cada epígrafe, de cada uno de los aspectos que tengan más interés. Para empezar, si nos remontamos a 2011, a las manifestaciones, si os acordáis, de los movimientos de empoderamiento popular de aquellos años, una de las consignas más repetidas era la frase, que por cierto fue acuñada décadas atrás por Joan Fuster: la política o la haces o te la hacen. Si conjugamos ese lema con el eslogan feminista de los años 70, cada vez más vigente, de lo personal es político, e interpretamos la combinación de ambas frases desde el punto de vista de las relaciones, obtenemos una síntesis como esta. La configuración de los vínculos personales es política y o la haces o te la dan hecha. Porque la esfera de las relaciones personales no es una suma de anécdotas vitales y decisiones autónomas, fruto de una ingenua ilusión de libre albedrío, sino más bien el resultado vivencial de un sistema de pensamiento que se construye a partir de los patrones culturales predominantes, de los cánones culturales. Y se trata, en este caso, en el caso del libro de la anarquía relacional, de hacer un recorrido con una visión crítica de estos esquemas. Se trata de reflexionar y de definir posibles alternativas de emancipación individual y colectiva. La anarquía relacional es una propuesta que es relativamente reciente, tiene una evolución de unos 15 años, y que explora precisamente ese recorrido y lo hace en dos sentidos. Primero, en cuanto a la crítica personal, planteando si nuestras decisiones importantes en el ámbito relacional han tenido como origen nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros condicionantes materiales, claro. O bien se nos ha guiado por un camino con poco espacio para el análisis, la crítica, la disidencia. Y luego, en segundo lugar, en cuanto a la crítica expresada ya no desde lo personal, sino desde lo colectivo, formulando en ese caso la pregunta de cómo podrían ser nuestras sociedades si la uniformidad que rige las relaciones personales disminuyera drásticamente y los mandatos sociales fueran sustituidos por mecanismos de autogestión de pequeñas redes de vínculos. Mecanismos que no admitieran de forma ciega pautas definidas de antemano, ni prerrogativas estructurales implícitas, obligatorias. Este es el esquema, esta es la cuestión, esto es lo que se intenta recorrer. Y en ese recorrido, el primer capítulo, lo que hace es definir la anarquía relacional. En el próximo vídeo, digamos, iremos por ese camino. Definir la anarquía relacional, plantear sus fundamentos anarquistas, utópicos y transformadores. Repasar sus lecturas, las lecturas que ha tenido esta propuesta desde la investigación académica, desde diferentes colectivos, las interpretaciones que ha suscitado desde diferentes perspectivas, tanto cercanas como críticas, y acotar un poco también el alcance del planteamiento, es decir, de dónde a dónde va, es decir, qué es lo que plantea, hasta dónde llega. Recogiendo, además, lógicamente, pues un poco la historia, cómo surge esta propuesta, que se llamó inicialmente Relaciones Radicales, se desarrolló en ambientes anarquistas del norte de Europa, empezó llamándose Relaciones Radicales y acabó llamándose Anarquía Relacional, y se repasa cómo llegó a los colectivos que estábamos organizándonos en otros países del continente
para reflexionar sobre formas de relación no normativas y cómo ha llegado a difundirse por todo el mundo. Bueno, ya este es el primer capítulo. Los capítulos siguientes, los capítulos 2 y 3, intentan situar la anarquía relacional en su lugar en relación al pensamiento humano. Pensamiento filosófico, social, del derecho, biológico, antropológico, moral, religioso y político. Desde el primer anarquismo moderno al feminismo burgués, después el anarcofeminismo, la revolución sexual, el amor libre de los años 60 y 70 del siglo XX, hasta los movimientos más contemporáneos como el activismo queer y las últimas olas del pensamiento feminista. El cuarto capítulo se centra en la dimensión colectiva de los vínculos y en los elementos que justifican la búsqueda de otras maneras de relacionarnos en colectivo, en plural. Trata también el por qué el anarquismo reivindicó desde siempre la razón como alternativa a lo que se llamó el opio de las doctrinas religiosas alienantes. Así se definían, que realmente orientan a las personas, y esto todavía puede verse, hacia los dioses o hacia sí mismas, hacia el interior, impidiendo de alguna manera o complicando o dificultando que se articulen socialmente prácticas de resistencia. Esto, insisto, es algo clásico, pero todavía vigente. Finalmente, este capítulo presenta las iniciativas en ese sentido, en el sentido colectivo, que surgen de los principios de anarquía relacional y que básicamente se plantean como una transición de la normatividad en las relaciones a la autogestión colectiva. Esto exige una serie de elementos. Exige, por ejemplo, también el tránsito de la identidad a la sensibilidad, de la formación de burbujas familiares a otros modelos de vida, convivencia y cuidados en el ámbito colectivo. Luego ya el quinto capítulo describe qué puedo hacer desde una perspectiva distinta, desde mi individualidad cotidiana, desde la perspectiva más personal. Si decido aplicar esas ideas y convicciones derivadas de los principios de la anarquía relacional que he planteado hasta ahora, ¿no?, en los capítulos anteriores. Este capítulo quinto desgrana cómo funciona la concepción hegemónica de las relaciones, cuáles son sus consecuencias y cómo puedo superarlas si me propongo mantener relaciones sin autoridad, sanas, sostenibles y con una proyección colectiva. En este punto del texto se intenta ya, de manera personal, práctica y comprometida, aterrizar en la vida real todas estas ideas y reflexiones. Se hace también un repaso de cada una de las implicaciones cotidianas de aspectos como los privilegios, las expectativas, la escasez y la carencia, el individualismo, la necesidad de reconocimiento, de delimitación de las relaciones, la negociación, los compromisos y los límites, la comunicación, la confianza, etc. Y también las dificultades que aparecen y algunas ideas para superarlas. El último capítulo, ya el sexto, expone qué formas de activismo relacional se han propuesto, sus características y cuáles de ellas están siendo efectivamente llevadas adelante en las diferentes partes del mundo. Plantea también cuál es el camino que está siguiendo este movimiento y qué puede esperarse del futuro inmediato. Finalmente hay un glosario, es un glosario que me gustaría destacar porque recoge, obviamente, los términos que aparecen en el texto, abordando su definición desde la perspectiva específica del libro y, por tanto, aportando información más allá de lo que sería una simple consulta terminológica. Por eso, creo que me parece interesante, puede resultar interesante en sí misma su lectura al margen de lo que es el cuerpo principal del libro. Por tanto, es otro elemento que me gustaría recalcar, el glosario como el elemento en sí mismo del libro. En fin, si disfrutas, si te decides a comprar el libro y disfrutas leyéndolo, simplemente una pequeña parte, una fracción de lo que yo he disfrutado escribiéndolo, pues ya habrá, a la labor, habrá valido la alegría por partida doble. Bueno, y como digo, en siguientes vídeos pues vamos a ir viendo los aspectos estos que he ido enumerando en este,
Y bueno, si tenéis más interés, bueno, en la descripción del canal aparece, pero bueno, si os apetece saber algo más, también tenéis la posibilidad de verlo en la web anarquiarelacional.info o anarquiarelacional.com, las dos van al mismo sitio. Y bueno, si os ha gustado, pues espero que veáis los siguientes vídeos. Gracias.